Buenas tardes, yo me encuentro con el coronel Camarena. Bueno, esta es una entrevista sobre su desempeño en sus varios puestos como en el ejército y en la seguridad pública. Bueno, para comenzar, señor coronel, quisiera preguntarle, ¿cómo fue que decidió entrar al ejército usted? Bueno, después de que yo de joven quise ir a Estados Unidos y no tenía cartilla de servicio militar nacional, por información de otros amigos que también deseaban ir a Estados Unidos, decidimos hacer el servicio militar nacional para sacar la cartilla, pero ya estando haciendo el servicio militar nacional nos fue naciendo el interés por ya pertenecer a las Fuerzas Armadas. Fue cuando yo decidí mejor pertenecer de lleno a las Fuerzas Armadas. Cuando usted entró al ejército, ¿qué rango tenía? Bueno, cuando entré al ejército, yo venía del sector campesino y no contaba todavía con primaria. Entonces, el rango que tuve fue el de recluta, el de soldado nuevo. En ese puesto, ¿qué funciones tenía? Pues, como todo soldado nuevo, en ese puesto va adquiriendo uno los conocimientos sobre armamento, sobre las operaciones, sobre las marchas, sobre disturbios civiles, sobre disciplina, sobre todo respeto a los superiores, respeto a los derechos humanos y respeto a todo ciudadano, porque nos enseñaron que nosotros estamos para servir al pueblo. ¿Alguna vez tuvo alguna duda sobre estar en el ejército, estando en ese puesto? Pues sí, todavía, porque no sabía que se necesitaba mucho estudio para poder sobresalir en el ejército. Cuando yo tuve conocimiento de que para escalar grandes escalafones en el ejército se necesitaba tener estudios superiores, me desanimé y pues sí, quise salir, no los tenía, pero también en el ejército hay gente buena. Unos amigos me dijeron que podría yo terminar mis estudios en la escuela nocturna, y así fue como decidí terminar mi primaria, mi secundaria y mi preparatoria. ¿Qué grado fue el máximo que adquirió en el ejército? En el ejército, mi máximo grado fue coronel, y por 2 meses no logré el grado de general. ¿Cómo se sintió? Pero estos 2 meses no fueron porque yo me quisiera salir, sino que por la ley indica una edad, y en ese entonces eran 58 años de edad. Como llegué a los 58 años, ya no me quedaba espacio para seguir para general, faltándome 2 meses para ser general brigadier. ¿Cómo se sintió ante esta situación? Pues sí, me sentí triste por no alcanzar ese grado, puesto que 3 objetivos míos se derrumbaban. Uno, dejar como meta para mis hijos, porque tengo hijos militares. Entonces, dejar como meta
que si yo llegaba a general brigadier, ellos llegaran a general de brigada o de división. Es el objetivo 1. El objetivo 2, pues la satisfacción de que yo haber empezado de soldadito y llegar a general. Y prácticamente, desde luego el objetivo 3, pues es ganar un poco más de dinero para mi situación de retiro. ¿Qué cursos fueron los que lo motivaron a seguir en el ejército? De todos los que ha hecho. Pues como todo joven, quiere uno acción, quiere uno sobresalir, es uno inquieto. Bueno, por lo menos en mi persona, yo quería ser de caballería y amansar caballos y lanzarme en paracaídas y manejar tanques de guerra y todo eso. Todo ese adiestramiento que me fueron dando fue haciendo que se me olvidara a mí aquella idea inicial de irme a Estados Unidos, puesto que dije, pues aquí hay donde aprenda, donde pueda yo subir más de lo que soy, y quiero ser, porque muchos de mis compañeros se fueron saliendo, algunos se fueron desertando, y otros fueron cumpliendo sus 3 años, otros sus 5 años, y se fueron retirando. Y al contrario, yo entre más estudiaba, entre más adiestramiento tenía, más me respetaban, y me fueron dando también comisiones de mayor responsabilidad, donde yo salía con muy buenos resultados. Eso me fue motivando para seguir adelante en mi carrera. Mencionó que a lo largo de su trabajo le dieron comisiones. ¿Qué tipo de comisiones le otorgaron? Pues de acuerdo a mi jerarquía, primero como cabo, pues era 5 elementos a mi mando, y me mandaban a cuidar un polvorín. ¿Qué es un polvorín? Un polvorín es un depósito donde guardan puras municiones, dinamitas, puros explosivos, y a donde no teníamos que dormir durante toda la noche, los 5 elementos, y decían que nos iban a cambiar al día siguiente, y no, nos dejaban hasta 3 días y 3 noches sin dormir. Y salíamos con un buen resultado, aplaudiendo a nuestros superiores. Por decir, esa fue una de las comisiones, pero hubo otras donde había que ir pero ya no de cabo. Esas que estoy diciendo de cuidar explosivos, pues es apenas para guardias, pero ya para ir a detener a secuestradores o a narcotraficantes, eso ya fue de sargento y de oficial. Y tener que ir por 1 mes, por 6 meses, por 1 año, y venir con el secuestrador o con el narcotraficante a entregarlo a las autoridades. Ante estas situaciones, ¿cómo cree usted que su familia se sentía? Bueno, pues la familia, creo, como la de todo ciudadano, el que trabaja en ferrocarriles tiene que explicarle a su familia que va a viajar y que hasta que regresen. El que trabaja en la Comisión Federal de Electricidad, pues tiene que decirle que se va a Mérida, que se va a Sonora y hasta que regrese. Así el militar, y sobre todo con más responsabilidad y con más peligro, que tengo que ir a combatir el narcotráfico, que tengo que ir a detener o a investigar tal o cual
delito, y ni siquiera yo sé, mucho menos lo va a saber mi familia, el tiempo que voy a durar, pero la familia pues tiene que ser fuerte, tiene que ir imponiéndose a los tiempos que uno dura trabajando. Hubo tiempos como año y medio casi sin ver a mi familia, ni ellos verme a mí, por encontrarme yo en una situación difícil, sobre todo en la frontera, en los estados de Sinaloa, Chihuahua, Durango, Sonora, donde es el tiempo más largo, un año y medio casi que no vi a mi familia ni me vieron, y pues se siente feo. Dentro de su experiencia ¿cómo se dice? En el arma de caballería, ¿por qué decidió cambiarse al arma blindada? ¿O cómo fue el cambio de caballería a arma blindada? Buena pregunta. Primeramente, yo cuando inicio en el ejército, pues como todo joven uno ni sabe qué es el ejército, ni sabe uno que hay armas y que hay servicios y que hay caballería y que hay... Bueno, pues ahí estaban unas personas cuando nosotros fuimos según al Servicio Militar Nacional, como ya expliqué al principio, para sacar la cartilla, pues nos metieron a infantería, pero como en su pobre casa siempre hemos tenido caballos, hemos tenido ganado, poco, no somos ganaderos tampoco, pero hemos tenido ese tipo de animales, vacas, chivos, borregos, puercos, caballos, burros. A mí me gustaban los caballos mucho. Entonces cuando me dijeron que no, que iba a ser de infantería, yo no quise. Y solicité, porque unas personas me aconsejaron que yo solicitara. Si yo no quería ser de infantería, ni quería ser de artillería, que yo solicitara por escrito a mis superiores que quería yo ser de caballería. Y pues a lo mejor así medio incrédulo y todo, hice mi oficio solicitando ser de caballería, tanto que para que pudiera ser de caballería me subieron a un caballo bruto que tenía que domar, y pues sí lo domé, y ya como vieron, pues mis superiores dijeron que sí, que me pasara para caballería, me dieron el permiso para que yo solicitara más adelante a otras, pues sí, a otros escalones, a otros niveles, para que yo quisiera ser de caballería, para que me autorizaran a ser de caballería. Pero eso fue porque a mí me gustaban los caballos y yo dominaba los caballos. Entonces, como los entiendo hasta la fecha, ahorita precisamente vengo de estar trabajando unos caballos. Tengo unos caballos a mi cargo que son del señor general. Dentro de sus operaciones más importantes, destaca una que es el problema estudiantil de 1968 en México DF. ¿Qué nos puede platicar sobre esa operación? Bueno, en ese año de 1968 yo aún era sargento segundo, recién egresado de la Escuela Militar de Clases. Como se puede entender, pues un sargento todavía no tiene los conocimientos, ni siquiera por qué se originó ese conflicto. Se puede decir que fui como componente de la gran masa que asistió, y yo participé ya en un vehículo blindado M8, siendo yo sargento de caballería, pero como pertenecía al 12 Regimiento Mecanizado, donde había tanques, había vehículos blindados, me tocó participar en un vehículo blindado M8, pero todavía bajo las órdenes de oficiales, de jefes, de generales, que pues yo tenía que cumplir únicamente lo que me decían. Políticamente